Muy buenas noches, queridos amigos, colegas en general. Los saluda Julio Landa. En este presente material vamos a desarrollar aspectos básicos pero esenciales sobre el derecho internacional privado. Buscaremos desarrollar cuál es el rol importante que juega la jurisprudencia dentro de esta rama ya mencionada, ¿no? Si bien es cierto, las fuentes del derecho han venido desarrollándose o han venido clasificándose, mejor dicho, acorde al contexto en el cual se desarrolla una rama determinada del derecho, ¿no? El derecho internacional privado no escapa tampoco de este fenómeno jurídico social, ya que para establecer las fuentes del derecho internacional privado debe considerarse o debe tenerse en cuenta el contexto del sistema en el cual se desarrolla esta rama, ¿no? Acorde al Estado, acorde a la costumbre, acorde a diferentes órganos o figuras que permitan a este situazo consolidarse de tal manera que cumpla con el objetivo principal o con el objeto central del derecho internacional privado. Cuando nos referimos a la jurisprudencia, sabemos perfectamente que nos estamos refiriendo a una fuente del derecho, pero a veces es un tanto complicado poder establecer qué cosa viene a constituir una fuente del derecho. Personas que de repente no están vinculadas a este rubro, es decir, que no son hombres o mujeres del derecho, pues no tienen de repente una noción básica sobre esto, y que nunca está de más poder darles una noción para que estas personas también puedan tener en cuenta sobre las determinadas fuentes que se constituyen, ¿no? Para poder dar vida a algo. Es por eso que el derecho, ¿no? O mejor dicho, como fuente del derecho, debemos considerar a todo aquello que de alguna u otra manera brinda o consolida o constituye o construye una base sobre la cual se va a empezar a construir algo. Es decir, de donde nace, de donde emerge, de donde tiene semblanza, de donde empieza a tener su nacimiento, ¿no? Desde allí, desde ese origen, podemos nosotros entablar que es una fuente, aquello que influye directamente para que pueda constituirse el origen, el inicio de una determinada figura o de un determinado fenómeno. En este caso, hablamos del derecho. Teniendo esta conceptualización básica sobre una fuente, debemos irnos rápidamente y centralmente a la fuente del derecho, que es la jurisprudencia. La jurisprudencia no viene a ser algo más allá que se limite a los fallos emitidos por órganos jurisdiccionales, ¿no? Y que estos fallos emitidos, por los órganos jurisdiccionales tienen una función no solamente vinculante, no solamente obligatoria, sino también orientadora. Orientadora en el sentido de que cuando el órgano jurisdiccional se encuentre de repente ante una figura o ante un proceso o ante un conflicto determinado, que de repente también en un momento anterior se presentó un caso similar, pues deberá orientarse acorde a cómo se solucionó en este caso, a fin de emplear los mismos mecanismos, ¿no? A fin de emplear de repente la misma orientación, a fin de emplear los mismos órganos o las mismas figuras normativas que se emplearon, ¿no? Esto no contraviene algún tipo de principio de la imparcialidad o de la independencia jurisdiccional, sino que más bien coadyuva a que esta función jurisdiccional pues pueda consolidarse, pueda darse de manera más eficiente, pueda darse de manera un tanto más directa hacia los determinados o a determinadas personas sujetas o adheridas al proceso. Dichos estos comentarios previos, debemos entonces entablar que la jurisprudencia dentro del derecho internacional privado pues va a cumplir este mismo rol. Pero sin embargo debemos nosotros tener en cuenta que el derecho internacional privado, ¿no? El cual está de repente un tanto ya de más o redundante empezar a definirlo, porque vamos a encontrar una serie de tendencias conceptualizadoras, una serie de definiciones que se van a dar no solamente en base al determinado estado, sino se van a dar también en base a la sociedad en general, ¿no? Al sistema jurídico sobre el cual se constituye un derecho internacional privado. No es lo mismo hablar del derecho internacional privado que se constituye dentro de Latinoamérica que aquel que se constituye dentro o parte de Europa, ¿no?
estados con tendencias distintas, principios distintos y sobre todo sistemas económicos, sociales, políticos y jurídicos distintos también. En nuestro caso vamos a empezar a hablar sobre el derecho, la jurisprudencia, en el derecho internacional privado, ¿no?, que están en América Latina. Nos hemos centrado en Argentina, ya que es en este país donde hemos encontrado mayor información y mayor acceso sobre las diferentes jurisprudencias que se han dado en este país hermano, ¿no? Cuando se buscó un inicio, y eso lo constituía Jorge Basadre Ayulo en sus primeros tomos sobre derecho internacional privado, cuando buscaba entablar o buscaba consolidar o establecer las fuentes del derecho internacional privado, él hace una aclaración muy específica y muy puntual, pero sobre todo muy esencial, y que debemos considerar todos los hombres de derecho y las personas que no están ligadas a este rubro también, porque las relaciones que puedan surgir entre una persona o entre un extranjero y un Estado, obviamente, que es distinto al cual le pertenece por nacimiento, se va a dar de manera muy permanente, de manera muy constante, de manera muy continua. Ante estas figuras, el derecho no puede desamparar alguna u otra figura que pueda surgir de esta relación. Es por eso que Jorge Basadre Ayulo establece que para cuando se busca especificar, determinar las fuentes del derecho internacional privado, ¿no?, en ese momento lo que se va a primero a tener en cuenta será la definición que se tiene sobre el derecho internacional privado. A partir de ahí podemos establecer cuál es la orientación o cuál es de repente el lineamiento que se sigue por un determinado sistema para establecer qué fuentes son las que van a regir esencialmente en el derecho internacional privado de un determinado Estado. Con esto estoy refiriéndome pues a que el autor ya referido menciona que cuando se buscó especificar las fuentes del derecho internacional privado, debería considerarse no solamente la definición que se tenía sobre este, ¿no?, sino también la forma en la que se iba desarrollando, ya que para algunos países las fuentes del derecho internacional privado solo vienen a constituir la ley nacional y los tratados celebrados entre los países determinados. Sin embargo, otros países especifican y dicen, no, no solamente es la ley, no solamente es el tratado, también cumple un rol esencial y un rol preponderante la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. Como vemos entonces, empieza a adicionarse unas fuentes más para algunos considerados formales, para otros informales, para algunos nacionales y para otras fuentes internacionales. Dicho esto, pasaremos entonces a analizar de qué manera ha venido desarrollándose la jurisprudencia en el derecho internacional privado de manera global. Cuando se buscó los antecedentes más característicos y más resaltantes sobre la jurisprudencia en esta rama del derecho en la cual hoy tenemos el agrado de desarrollar, pues se empieza a considerar siempre por la mayoría de autores por un caso célebre. Nos estamos refiriendo pues al caso de Wimbledon. El caso de Wimbledon establece pues uno de los primeros precedentes vinculantes en materia del derecho internacional privado. Sobre este caso se da en materia de un contrato de fletamento. Como sabemos nosotros, este tipo de contratos pertenecen a los contratos que están inmersos dentro de los códigos de comercio, ¿no? Y este contrato pues va a relacionar a un naviero con diferentes tripulaciones de diferentes países, el cual el cumplimiento de la obligación tenía que constituirse sobre otro país, ¿no? El tema es un tanto extenso, que al final del caso, pues, para manera de mencionar y a manera pues de orientar, fue uno de los primeros casos que se consolidó como un precedente, como ya lo dije, vinculante en el derecho internacional privado. Específicamente debemos tener en consideración que los tratados, si bien es cierto, forman parte del derecho internacional público. Sin embargo, esto no es motivo para poder delimitar o para poder separar y poder individualizarlo, ¿no? Y no poder complementarlo con el derecho internacional privado. Por el contrario,
el derecho internacional público y sus tratados que forman parte de este mismo son parte esencial y forman también fuentes del derecho internacional privado, como ya lo mencioné. Y justamente estos tratados es lo que van a permitir a los órganos jurisdiccionales dar algún tipo de veredicto, dar algún tipo de sentencia o decisión judicial, de la cual va a constituirse en jurisprudencia, podrá ser vinculante, podrá ser precedente y de alguna manera va a orientar, como dije, a los posteriores conflictos o diferentes situaciones que puedan determinarse o que puedan, mejor dicho, constituirse en un futuro en las relaciones interestatales o interciudadanos estatales. Los casos de jurisprudencia son muy extensos y son numerosos, pero los más resaltantes, sin lugar a dudas, son aquellos que se constituyen sobre figuras que en un inicio pues no se pensaba que podía regirse de alguna u otra manera por una rama del derecho específica. Hablamos de la adopción internacional, hablamos de repente de procesos o procedimientos concursales en cuanto al pedido de quiebra, algún grado de responsabilidad civil extracontractual, alguna figura sobre derecho sucesorio, etcétera, etcétera, etcétera. Como dije, la jurisprudencia viene a cumplir un rol totalmente orientador, un rol muy esencial en el desarrollo del derecho internacional privado. En este caso viene a ser no solamente una fuente, sino también para muchos tratadistas y juristas consideran que la jurisprudencia es, digamos, la parte angular sobre la cual se va a constituir el progreso y el desarrollo del derecho internacional privado. Jesús Alargo Castañeda y soy del Salón 202, segundo ciclo. Estudia sobre las relaciones jurídicas patrimoniales o extramatrimoniales que se pueden acontecer de manera internacional, sea por nacionalidad o por domicilio. Se basa también sobre el principio de internacional, que cada país tiene su propia costumbre, como los sistemas o las legislaciones. Por ejemplo, la mayoría de la legislación latinoamericana es greco-romana, a diferencia de la legislación norteamericana, que es el common law. Son costumbres totalmente distintas en relaciones jurídicas que se pueden celebrar de uno o otro sistema. Precedentes vinculantes de otros países que pueden ser utilizados como consulta legal para resolver un conflicto de intereses internacionales. Me hace estudiar el último ciclo, dado que el derecho internacional privado abarca muchas ramas del derecho en el ámbito civil, en especial el derecho patrimonial, el derecho de obligaciones, el acto jurídico en sí, el derecho de contratos, y por eso es que, teniendo esos conocimientos preliminares y previos para tener nociones y poder llevar correctamente el curso de Derecho Internacional Privado. Las épocas romanas, de que el comercio estuvo creciendo y el comercio se trasladaba sobre otros estados fuera del Imperio Romano, nace este derecho internacional privado. Savigny menciona mucho sobre el derecho internacional privado, dado que hubo poca legislación que se mencionaba sobre el mismo, dado que nació el derecho internacional privado para poder estar orientado cómo se debe resolver cuando se juntan o hay conflicto de intereses de legislaciones totalmente distintas. Estoy en esta universidad y curso el 12º ciclo. El derecho internacional privado estudia y regula todos aquellos hechos, relaciones lícitas o ilícitas, situaciones naturales, individuales o jurídicas, en las cuales exista algún elemento extranjero que requiera un tratamiento legislativo particular.
jurídicas reiterativas que tienen una categoría de derecho no escrito. Punto de precedentes emitidos por los tribunales internacionales que van a solucionar casos que pueden ser judiciales o arbitrales. Debe utilizar toda la plantilla de los ciclos anteriores. Porque el hombre tiene derecho a contratar en cualquier parte del mundo y hacer que sus efectos se produzcan aquí. Soy Ángelo Lázaro, egresado de Derecho. Derecho internacional privado estudia todas aquellos hechos, actos, situaciones y relaciones jurídicas que pueden tener tanto actos lícitos como ilícitos, pueden ser generados por personas naturales o jurídicas y que tienen un componente internacional el cual debe ser dilucidado. Por lo general se dice que en algunos sentidos que el derecho internacional privado trata de resolver un conflicto de concurrencia de normas, tanto espaciales y en algunas veces temporales, porque son todas las legislaciones que entran en juego y se tiene que saber cuál de ellas se tiene que aplicar en el marco normativo del caso en concreto. El ejemplo más común que yo encuentro es un peruano que se casa, por ejemplo, con una española, que residen o forman sociedad conyugal en Estados Unidos y por motivos de trabajo se llegan a divorciar, por ejemplo, en Sudáfrica. Entonces, ¿cuál es el marco normativo que debemos utilizar? Eso es un ejemplo clásico de lo que estudia el derecho internacional privado. La costumbre internacional es un conjunto de actos, y cuando digo actos me refiero en el sentido más amplio a aquellas acciones que son reiterativas en el tiempo y que se contraponen a lo que es una fuente escrita como son las leyes o normas jurídicas. La costumbre entonces viene a ser, para el caso en concreto, la reiteración de ciertos actos que surgieron respecto de casos que en algún momento fueron específicos o fueron un determinado caso para darnos una directriz de cómo se puede resolver este caso que se nos presenta. Además tenemos que recordar que la costumbre viene a ser una fuente de derecho y por lo tanto es la segunda en grado de jerarquía respecto de la fuente legal que viene a ser la norma escrita. Considero que el curso de Derecho Internacional Privado se tiene que llevar en el último ciclo por el hecho que requiere conocimientos previos de los 9 libros anteriores del Código Civil. El Código Civil se regula en el libro 10 y cuando uno da una somera lectura a ese libro entiende o debe entender que este requiere conocimiento previo tanto de situaciones jurídicas y de relaciones jurídicas. El marco de Derecho Internacional Privado, como ya lo destaqué, intenta dar una respuesta a un conflicto espacial de normas. Por lo tanto, tenemos que saber nosotros cuál es nuestra regulación, cuál es la regulación del ente extranjero, en este caso del país, u organización o persona jurídica para el derecho internacional, en el cual estamos en una discusión o estamos en un enfrentamiento de conflictos donde hay una divergencia de criterios para saber cuáles son nuestras similitudes y cuáles son nuestras diferencias. Por ello creo que es necesario que se aprenda primero los temas anteriores para después recién aprender el tema que es un poco más amplio porque sale de nuestra jurisdicción y en el cual tenemos que confrontar diferentes tipos de normas. Por ello considero que debe llevarse en el último ciclo. Vienen a ser el conjunto de fallos o dictámenes que provienen de un órgano, en este caso de un tribunal internacional, el cual se pronuncia o sobre fallos o también sobre los arbitrajes
pueden existir sobre fallos arbitrales. En este caso la cuestión es que como jurisprudencia tienen que tenerse en cuenta que no solo es uno o dos dictámenes emitidos, sino que es toda una postura o un conglomerado de decisiones que llevan mediante un cauce a predecir cómo puede salir o cómo se puede resolver en este caso un problema en concreto. Muchos confunden esto de la jurisprudencia con solo un dictamen, pero no, repito, tiene que ser todo un conglomerado que dé una sola dirección o una directriz respecto a un caso especial. El derecho internacional privado surge como contrapartida a lo que es el derecho internacional público. En este último lo que se trata de resolver es la relación que existe entre estados o entre personas o entre entes con personalidad jurídica para el derecho internacional público. El caso contrario es el del derecho internacional privado, que se usa este nomen juris para tratar todos aquellos temas que pertenecen al sector privado, a la persona, tanto en su forma individual como en su forma colectiva, que trata de resolver conflictos de normas con organismos internacionales dentro del derecho privado. Podemos citar, por ejemplo, relaciones de derecho civil, como familias, sucesiones, contratos, o prácticamente podemos hacer, como en la mayoría de casos, lo que son relaciones comerciales, en las cuales ellos se vinculan personas que para nuestro país son reconocidas como tales, inscritas, creadas en nuestro país, que necesitan relacionarse con los de otros países y para ello Me llamo Raúl Crespo Condori, soy estudiante de esta casa de estudios. Estoy cursando el 12º ciclo, por lo cual posiblemente me gradúe este año. Bueno, el derecho internacional privado lo encontramos en nuestro Código Civil, ¿no? Lo que estudia son las normas extranjeras que abarquen en relaciones entre sujetos de distintos países. Eso principalmente, ¿no? Eso es lo que yo entiendo por derecho internacional privado, como algo básico. ¿Y qué entiendes por jurisprudencia internacional? La jurisprudencia internacional son los fallos que se han dado a nivel internacional de aplicación estricta en un territorio, el territorio competente. Ya. La costumbre internacional son el conjunto de hechos que internacionalmente han sido, que no son regulados, sino que son adquiridos por la sociedad y lo emplean cuando no hay alguna norma jurídica
sobre ese hecho. Bueno, la jurisprudencia internacional se puede tomar en cuenta para las resoluciones de conflictos internacionales, sí, es cierto, pero va a depender de la materia que se esté tratando y también va a depender de los tratados internacionales que se realicen entre ambos estados. Si existe consenso entre ambos estados, se puede utilizar esas sentencias. Porque el derecho internacional privado abarca todas las ramas del derecho civil, llámese derecho tributario, llámese derecho concursal, en fin, todas las ramas del derecho civil se ven exactamente con el derecho internacional privado, de la mano con el derecho también internacional público. Nacional privado existe ya que hay un montón de conflictos entre personas de distintos estados. El derecho internacional privado lo que busca es regular o solucionar esos conflictos de intereses entre personas de distintos estados.